Palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Listo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana ante ti para hablar acerca de tu palabra, para reconocer que debemos vestirnos de la armadura que proviene de ti, porque estamos en esta guerra espiritual. Permítenos ser conscientes de ella y estar alertas, porque realmente el enemigo es como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, ayúdanos, guíanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Durante varias semanas hemos estado estudiando la armadura de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto ya nos debe quedar muy claro que estamos en una guerra real, espiritual, invisible, cruel y que es a muerte, ¿cierto? Es una guerra real, espiritual, invisible, cruel, violenta y que es a muerte. He tratado de ser muy repetitivo con esto e incisivo, porque no es un tema que tratemos frecuentemente, ¿cierto? No frecuentemente hablamos acerca de la guerra espiritual, pero es un tema de suma importancia. La guerra espiritual no puede ser un concepto o una idea abstracta para nosotros, no puede ser algo etéreo, sino que debe ser una realidad de la cual debemos hacernos conscientes en todo momento, ya que es muy fácil olvidar que estamos en una guerra. Cuando nosotros vemos, cuando estamos en un país donde no hay, en donde no vemos constantemente la violencia, sino esa realidad no es el ver la violencia cercanamente, entonces olvidamos muy frecuentemente que estamos en guerra. Pero por eso es que debemos hacer el esfuerzo de hacernos conscientes de esto en todo momento. Por ejemplo, una imagen sexy que aparece en la pantalla del computador, el jefe proponiéndonos hacer algo ilegal, pelear con algún familiar o algún hermano de la iglesia, las dudas acerca de que Dios es real o de que el cristianismo es real, la oportunidad de criticar a alguien, todas estas cosas, ¿cierto? Y muchas otras cosas más son las que pueden ocurrir en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y no nos debe sorprender, es algo que va a ocurrir, ¿cierto? Estamos en un mundo en donde constantemente estamos tentados, perdón, y esto va a ocurrir, ¿cierto? Esto va a ocurrir. Nosotros prendemos el televisor y vamos a ver mensajes sugestivos, imágenes sugestivas. Es muy normal que un jefe o un amigo te proponga algo ilegal. Es muy común pelear con la familia, con los hermanos de la iglesia. Es normal que a veces dudemos, ¿cierto? Todo eso pasa. Pero lo que nosotros debemos entender es que va a cambiar la forma en que nosotros enfrentemos esas cosas según nuestra perspectiva. Esas cosas no respetan nuestro cargo en la iglesia, nuestro tiempo como cristianos, nuestro estatus económico, social, educativo, no. Todas estas cosas van a ocurrir, pero nuestra perspectiva
tiene que ser diferente ahora que hemos escuchado acerca de la guerra espiritual. Por ejemplo, si yo discuto con algún familiar o algún hermano de la iglesia y no soy consciente de la guerra espiritual, entonces simplemente voy a creer que esa persona, que ese familiar o ese hermano de la iglesia con el que peleé, es mi enemiga. Esa persona va a ser mi enemiga, ¿cierto? Y me voy a apartar de ella, voy a pelear con ella, ¿cierto? Voy a levantar mi voz a ver quién gana, porque sabemos que creemos que el que gana es el que más levanta la voz, el que más razones lógicas tiene, el que tiene todos los testimonios para dar, ¿cierto? Creemos que esa es la victoria. Y eso es porque no somos conscientes de la guerra espiritual. Pero cuando nos hacemos conscientes de la guerra espiritual, entonces inmediatamente yo peleé con alguien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tratar de arreglar las cosas. Tratar de arreglar las cosas sin peros. Ay, perdón. Y ya. Ay, yo te perdono. Y ya. Ay, pero me tienes que dar cuenta. Tienes que reponer. No. Inmediatamente. Perdón. Listo. Dame la otra mejilla si es necesario. Porque, ¿quién creen ustedes que va a ser victorioso según el reino de los cielos? Aquel que tuvo la razón en la discusión. Al que le pidieron perdón, ese es el que tuvo la victoria. No. O será más bien, según lo que nosotros hemos visto en Cristo, el que tiene la victoria es aquel que pide perdón primero, el que se humilla primero, el que ama primero, el que sirve primero. Ese es el que tiene la victoria. El que quiere vivir según el mandamiento del Señor. El que primero que pide perdón. El primero que se humilla. Y puede que yo tenga la razón. Pero si yo me humillo primero, si yo pido perdón primero, yo ya gané. Entonces, perdón, todos nosotros, sin excepción, hacemos parte de esta guerra y por esa razón es obligatorio que nos fortalezcamos en el Señor y nos vistamos de toda esta armadura de Dios de la que hemos hablado constantemente. Ya dijimos que esta armadura de Dios es dada por Dios, es propiedad de Dios y es Dios mismo, ¿cierto? Y por eso, y de esta manera nosotros podemos valorar la magnitud de esta guerra. Si el diablo fuera alguien que pudiéramos nosotros despreciar, entonces seguramente Dios nos llegaría al punto de decirnos que debemos fortalecernos en él y vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Pero nuestro enemigo, el diablo, es tan metódico, es tan experto, es tan sangriento en esta guerra, que por eso Dios nos está diciendo, fortalezcanse en mí y vístanse de mi armadura. No es un capricho de Dios, no es que Pablo dijo, bueno, 5 capítulos, no me gusta el número 5, no, agreguemos otro capítulo, no es lo que Pablo está pensando. Esta armadura que Dios nos ha dado es tan poderosa y este fortalecernos en el Señor es tan necesario en esta guerra, porque el diablo es poderoso, ¿cierto? Obviamente, nuestro Dios es mucho más poderoso. Entonces, hasta ahora hemos visto que debemos vestirnos del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, tomar el yelmo de la fe, el escudo de la fe. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del yelmo de la salvación, que podríamos decir es la última parte de la armadura, ¿cierto? Porque realmente una espada no es una armadura, es un arma, ¿cierto? Pero para que entendamos, vamos a ver la imagen de un yelmo. ¿Listo? Esto es un yelmo. Este es un yelmo romano. Como ven acá, está hecho de bronce. Es esta estructura, que es como un casco, podríamos decir, es un casco que va a proteger la cabeza, la cara, el cuello. De esto se va a encargar el yelmo. Entonces, nosotros vemos que este yelmo romano estaba hecho de bronce, como ya les dije, estaba hecho para proteger la cara, el rostro, el cuello de los ataques de los enemigos y estaba también hecho que la única forma de penetrarlo era a través de hachas o martillos, es decir, un corte de espada no iba a hacer nada en contra de este yelmo o de este casco, como le quieran decir. Y lo que nosotros debemos entender es que que este yelmo era una estructura fundamental para la batalla, ¿cierto? Ninguna armadura está completa sin el yelmo. Entonces, en esta guerra espiritual es fundamental que nosotros nos pongamos el yelmo.
el yelmo de la salvación, porque sin duda alguna la mente es uno de los campos donde el diablo, donde el enemigo desea atacarnos con mayor frecuencia y donde lo hace con mayor efectividad. Ese campo de la mente, el campo de nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, ¿cierto? Ahí es donde el diablo ataca, donde más nos quiere atacar. Nosotros vemos que de pronto ustedes pueden decir, bueno, pero los sentimientos no son diferentes a las ideas. No, para los hebreos, ¿cierto? Para los judíos y según la Biblia, nosotros no podemos dividir, bueno, es que los pensamientos están en la cabeza y los sentimientos en el corazón. No, eso es una idea digamos, muy actual. Realmente en esa época los sentimientos y los pensamientos iban en conjunto. Entonces, ¿dónde obra el diablo? El diablo va a obrar justamente en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esas emociones, en nuestros sentidos, en nuestros conceptos, ¿cierto? Porque con un solo concepto equivocado, una idea errónea, un pensamiento negativo, un sentimiento destructivo, una emoción distorsionada, todas nuestras acciones van a cambiar, ¿cierto? Cuando yo tengo un concepto equivocado, una idea, una emoción, un sentimiento distorsionado, todas nuestras acciones cambian. No es falso cuando decimos que somos lo que pensamos, ¿cierto? Somos lo que sentimos. Entonces, es por eso que el diablo disfruta este terreno. El diablo le encanta atacarnos en este terreno de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de los sentidos, ¿cierto? Porque en este campo somos totalmente vulnerables. Por nosotros mismos somos totalmente vulnerables. No importa el género, no importa la raza, todos somos vulnerables en este sentido, no importa el estatus socioeconómico, el grado al que llegamos a estudiar, no. Todos, somos, digamos, vulnerables en este campo. Por eso es que siempre les he recalcado la importancia de no depender de los conceptos, de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de los sentidos, de la lógica de este mundo. Porque en la vida de fe todo es, por así decirlo, ilógico, ¿cierto? Dios no se rige por nuestra lógica. Dios no se rige por nuestros sentimientos, emociones, ideas, pensamientos. Dios no se rige por eso. Pero quien sí se rige por eso, quien sí maneja eso, es el diablo. El diablo obra según nuestros pensamientos, nuestra lógica. Él utiliza todo eso. La vida de fe no es según lo lógico, no es según nuestras emociones, no es según nuestros sentidos, no es según nuestros conceptos. La vida de fe es según el pensamiento, según la voluntad de Dios. Entonces, nosotros vemos, de hecho, eso es lo que hacen las grandes empresas. Las grandes empresas lo que hacen es hacernos ver lo que ellos quieren que veamos, pero hacernos ignorar también lo que ellos quieren que nosotros ignoremos. Entonces, de pronto en el plano material eso nos puede costar algunos pesos, algunos dólares de más, pero en el plano espiritual, digamos, ver lo que no deberíamos ver y no ver lo que deberíamos ver va a ser un error garrafal, ¿cierto? Va a ser un error que nos va a lastimar espiritualmente. El ser humano cree que es muy poderoso. Ustedes seguramente en el fondo de sus corazones creen que son muy fuertes, que son muy sólidos, ¿cierto? Que psicológicamente, mentalmente, emocionalmente son muy estables, pero la verdad es que nadie aquí lo es, ¿cierto? Nadie aquí lo es. De hecho, la mente es muy fácil de engañar. Un día hagan el ejercicio digamos, un día que estén tristes, hagan este ejercicio, sonreír. Quédense así unos segundos, unos minutos, hagan así. Y van a ver, sonrían cuando estén tristes. Hagan el esfuerzo. No, puede que diga, pero yo no siento ganas de sonreír. Hagan el esfuerzo. Y solo hacer esto, solo sonreír, engaña al cerebro para que piense, yo estoy feliz. Y uno se alegra, ¿cierto? Obviamente no es en todos los casos, pero uno puede engañar al cerebro, ¿cierto? Uno puede engañar al cerebro muy fácilmente. Eso es lo que se hace en el marketing, ¿cierto? Entonces, yo estoy muy bravo, estoy muy triste. Voy a hacer así, voy a sonreír y van a ver que uno como que empieza a sentirse feliz.
Uno de los psicólogos más reconocidos, Jordan B. Peterson, ¿cierto? Él escribe un libro que se llama Las 12 reglas de la vida, ¿cierto? Y el primer capítulo es, párese derecho, ponga digamos, sus hombros hacia atrás, la frente en alto. ¿Por qué? Porque psicológicamente eso me hace sentir, es que yo estoy bien. Mientras que las personas que se mantienen encorvadas, no, todo es psicológico y todo lo maneja, es un engaño que se le hace al cerebro. De la misma manera, ustedes creen entonces que el diablo no puede manejarnos fácilmente cuando él es capaz de tocar nuestras fibras y él no va a jugar limpio, sino que va a utilizar toda artimaña, toda estrategia para hacernos caer. Él va a utilizarlo todo lo que pueda. Vamos a buscar Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, 14, 16. Perdón, parece que tuvieron resfriado, yo no sé. Mateo 26, 14, 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Esto es lo que nosotros vemos físicamente, ¿cierto? Nosotros vemos físicamente cómo Judas Iscariote pareciera que por voluntad propia, ¿cierto? Que por él mismo, él quiere entregar a Jesús, ¿cierto? Nosotros vemos que es como si Judas quisiera traicionar a Jesús. Y eso es lo que nosotros vemos carnalmente. Nosotros vemos que Judas Iscariote va donde los principales sacerdotes y les dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, nos dice la palabra. Pero nosotros tenemos que ver lo que está detrás, ¿cierto? Tenemos que ver lo que está detrás, que es como obra el enemigo. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces vemos lo que está detrás de lo que pasó con Judas, ¿cierto? Ya vemos lo que está detrás. Ciertamente Judas, digámoslo, tiene este libre albedrío, pero es el diablo quien pone en el corazón, en la mente de Judas Iscariote, el entregar a Jesús, ¿cierto? Entonces, seguramente, ¿cómo obró el diablo? El diablo no le dijo, entrega a Jesús para que lo maten, ¿cierto? Entrega a Jesús para que lo maten. No, el diablo no es así, eso sería muy tonto por parte del diablo. Lo que hizo el diablo, seguramente, y muchas personas dan muchas explicaciones, algunos incluso en defensa de Judas Iscariote, algunas personas incluso llegan a decir, no, es que Judas lo que quería hacer era reunir a Jesús con los principales sacerdotes para que hablaran y llegaran a una conclusión y que quedaran en paz. Algunas personas dicen eso, pero lo que nosotros vemos aquí es que el diablo puso pensamientos, ciertos sentimientos, ciertas ideas en Judas Iscariote y la mayoría llegamos a la conclusión de que lo que sintió Judas era un gran, digamos, una gran decepción acerca de Jesús porque no era quien él pensaba, o también porque Judas Iscariote, como él amaba mucho la plata, nos lo describe así la palabra, él amaba tanto la plata que cuando entregara a Jesús, él pensaba, bueno, a Jesús lo van a llevar a juicio y como él no tiene nada malo, ¿cierto? Él no ha hecho nada malo, seguramente lo van a soltar, ¿cierto? Cuando le hagan el juicio lo van a soltar y yo me voy a quedar con 30 piezas de plata, ¿cierto? Entonces es lo que pensaba Judas. Entonces, esa es la manera en que el diablo, digamos, engañó a Judas. Le dice, o pudo haberlo decepcionado de quién era Jesús porque no era según sus expectativas, o también el pensar de que iba a ser más sabio, iba a ser más inteligente que digamos que estos principales sacerdotes iba a llevar a Jesús al juicio, pero como Jesús era muy bueno, Jesús no había hecho nada malo, entonces lo iban a soltar y él se iba a quedar con 30 piezas de plata. Y también nosotros vemos entonces el orgullo de Judas y cómo
cómo fue el engañado. Eso es lo que estaba detrás, ¿cierto? Nosotros vemos a Judas y decimos, él es el traicionero. No, detrás de él estaba el diablo manejando su corazón, manejando sus pensamientos para que Judas pensara todas estas cosas. Y realmente no es tan difícil que el diablo haga esto, ¿cierto? Unos pensamientos distorsionados por aquí, unas emociones negativas por allí y unos pocos malentendidos y ya, ¿cierto? Ya está creada la pócima para crear división. Es que veámoslo en un ejemplo más de nosotros, digamos, un día me levanto luego de una muy mala noche, no pude dormir bien, estoy cansado física, mental, emocionalmente luego de una larga semana. Me organizo para la iglesia y justo cuando ya voy a salir para la iglesia, el bebé se vomita. El bebé se vomita. Entonces tengo que ir a cambiarle la ropa y ya, y listo. Entonces le cambio la ropa y salimos. Y justamente en ese día, digamos, el metro estaba lleno, estaba haciendo mucho calor o me choqué, ¿cierto? Entonces ya está saliendo mi mal temperamento a flote, ¿cierto? Está saliendo mi mal temperamento. Estoy diciendo, tengo un mal día. Llego a la iglesia, me siento a orar, pero justo en ese momento los de la alabanza están probando el sonido, ¿cierto? Y están haciendo mucho ruido y yo no puedo orar. Ya estoy, digamos, más sensible, ya me estoy como enojando. Y justamente en ese momento pasa ese hermano que desde un principio no me caía bien y no me saluda, ¿cierto? Entonces, ya, el levantarme con el pie izquierdo, la mala mañana que he tenido, el cansancio y todo eso que ha pasado hasta este momento y todos los complejos que hay en mí, ¿cierto? Ya es una fórmula perfecta para que yo piense que ese hermano es un orgulloso, que ese hermano porque no me saluda es un orgulloso, que me odia, que no le caigo bien, que es un engreído, ¿sí o no? Y a muchos les ha pasado eso. Y a muchos les ha pasado eso, ¿cierto? Y no solo es con el saludo, sino por muchas otras cosas. Porque yo no soy de las personas que escuchan solo una versión, yo trato de escuchar las dos versiones. Y uno escucha las dos versiones de dos personas que están peleando y uno dice, están peleando por una bobada, están siendo tan engañados por el diablo. Están tan engañados por el diablo, porque uno cree que el otro es el engreído y el otro también cree que el otro es el engreído, que es el creído, que es el que lastimó y que el otro es el que me tiene que pedir perdón. Y esa es la actitud de aquellos que están siendo derrotados por el diablo. A todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado. El problema de nosotros es que nosotros no somos conscientes de la guerra espiritual, no estamos preparados espiritualmente y nos dejamos atacar por los dardos del enemigo, ¿cierto? Y de esta manera nos apartamos de los hermanos, nos apartamos de la iglesia. Pero ¿qué haría una persona sabia, una persona del Señor? Oraría, se evaluaría, cambiaría de perspectiva. No debe ser culpa del otro, debe ser mi culpa. A pesar de que yo sé que la otra persona se equivocó primero, yo también soy un pecador, voy a perdonar, ya no voy a esperar un perdón por parte de esa persona, por parte de esa persona. Voy a perdonar, voy a amar. Si esa persona sigue siendo orgullosa, voy a humillarme más ante ella, voy a servirle más, voy a amar más. Si esa persona me sigue lastimando, voy a darle la otra mejilla. Eso es lo que hace una persona cristiana y lo que muy pocas personas hacen. Porque no estamos preparados para la guerra, porque el diablo nos está engañando. El diablo nos está engañando. Como les dije, hacer una pócima, digámoslo, mágica para dividir es muy fácil. El diablo mueve a unos pensamientos, unos conceptos, unas ideas, juega con nuestros complejos, ¿cierto? Porque todos aquí tenemos complejos. Distorsiona nuestras ideas acerca de las demás personas. Y de esa manera juega con nosotros. Todos aquí de pronto pensamos, no, es que yo tengo una forma de ver las cosas espiritualmente, yo puedo reconocer las conspiraciones que se realizan en contra de mí, puedo ver lo que está detrás de la incertidumbre, yo puedo ver, es que el Señor me dijo, es que el Señor me mostró, es que a mí me contaron que esa persona es así o asá. Pero la verdad es que el diablo está jugando con nuestras mentes y nosotros creemos que sabemos, pero la verdad es que estamos engañados. Y por eso es que hay tanta división en las iglesias, entre los hermanos. Por eso es que no vamos y pedimos perdón y no amamos. Por eso es que
primero estamos viendo que el otro está equivocado, pero no nosotros. No vemos la viga que está en nuestros ojos, sino la paja del otro, ¿cierto? Pero lo que habíamos mencionado anteriormente es que el diablo lo que quiere es separar la iglesia, ¿cierto? Separar la iglesia, porque es lo que Dios ama. Pero finalmente lo que el diablo quiere es separarnos a todos de Dios. Y por eso es que la palabra nos está diciendo, pónganse, vístanse el yelmo de la salvación. Tomen ese yelmo de la salvación. ¿Y a qué se refiere la salvación aquí? Es decir, vístanse de salvación. ¿Cómo así que vestirme de salvación? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que cuando se nos habla de salvación, no es que nos vistamos de, bueno, yo tengo que ser salvo. No, a eso no se refiere cuando nos habla del yelmo de la salvación. Lo que se nos está diciendo aquí del yelmo de la salvación es que nosotros debemos tener siempre en todo nuestro ser y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestras emociones, la esperanza, la certeza, la confianza de que somos salvos por la gracia, somos salvos por gracia, por medio, a través de la fe en las obras de Cristo Jesús, para buenas obras. Nuevamente, somos salvos por la gracia, ¿cierto? A través, por medio de la fe, en las obras de Cristo Jesús, para buenas obras. Eso es lo que siempre debe estar en nosotros. Entonces, el diablo siempre va a tratar de separarnos de nuestros hermanos. Va a hacernos dudar de nuestros hermanos. Va a hacernos dividir de nuestros hermanos. Va a hacernos pelear con nuestros hermanos. Pero finalmente lo que quiere el diablo es separarnos de Dios. Él quiere hacernos dudar de Dios y de nuestra identidad, de la identidad que tenemos en Dios. El mundo nos ha enseñado a dar para recibir. Give and take, ¿cierto? Give and take. Que es dar y recibir, dar y recibir, dar para recibir. Y por eso es que nosotros equivocadamente tratamos de imponerle eso a Dios. Y queremos venir ante Dios dándole, haciendo, entregándole algo. Porque si no, entonces sentimos que no estamos en control. Es que si yo no hago algo, de pronto no soy salvo. Es que si yo no entrego, entonces de pronto yo no soy salvo. Y el problema es que no nos quedamos con eso, sino que le queremos imponer eso a la gente. Queremos imponerle eso a las demás personas. Entonces le decimos a la gente, o nos decimos a nosotros mismos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para ser salvo. Pero seamos honestos, nosotros podemos hacer algo o traer algo ante Dios para lograr la salvación, para recibir su misericordia. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero nosotros siempre queremos poner nuestra metodología ante Dios. Vamos a buscar Números 21. Números 21, 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba
miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿cierto? En resumen, el pueblo de Israel se empezó a quejar de Dios y de Moisés, luego Dios manda serpientes, ellos se arrepienten, el pueblo de Israel se arrepiente, entonces Dios les manda que sobre, aquí, como nos dice aquí la palabra, sobre esta asta ponga una serpiente y cualquiera que haya sido mordido y mire esta serpiente va a vivir, va a ser sanado. ¿Eso hace referencia a quién? Obviamente a Jesús, ¿cierto? Está haciendo referencia obviamente a Jesús. Pero veamos el punto aquí, ¿cierto? Veamos este pasaje y veamos cómo lo pensaríamos nosotros. ¿Cómo lo pensaríamos nosotros? Y diríamos, ay, pero es que a mí no me gustan las serpientes. ¿Por qué tiene que ser una serpiente? ¿Cierto? ¿Por qué tiene que ser una serpiente? ¿Por qué no puede ser un conejo? Los conejos son más tiernos. ¿O por qué no una paloma? ¿O por qué no otro animal? Es que la serpiente no me gusta. Ay, pero ¿cuánto tiempo tengo que ver la serpiente? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tengo que verlo de día o tengo que verlo de noche? ¿Cierto? ¿Y por qué un asta? ¿Y cuál debe ser la medida del asta? ¿Y si no es un asta, qué? ¿Cierto? Y si de pronto yo miro 2 veces o miro 3 veces, ¿cuántas veces tengo que mirar? ¿Cuántos segundos tengo que ver para ser sanado? Y eso es lo que nosotros en nuestra mente siempre estamos pensando. Ay, pero ¿por qué? ¿Cuándo? Eso es lo que siempre está en nuestra mente. Pero a veces lo único que debemos hacer es ser obedientes a la palabra del Señor. Dios ha dicho, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros no queremos meternos como digamos, en esto que el Señor nos dice. Entonces decimos, no, es que también hay que entregar diezmo, es que hay que hacer, es que hay que levantarse temprano, es que hay que hacer, es que hay que hacer, es que hay que hacer, es que hay que hacer. Y eso es lo que el diablo está manejando en nosotros. Pero ¿qué es lo que le dijo Dios a estos hombres de Israel? Solo vean y ya, vean. Solo tienen que ver y ya, no tienen que hacer nada más. Y a nosotros se nos está diciendo, solo crean. Crean, porque cuando creemos somos justificados ante Dios. Solo crean. Eso es lo único que nos está diciendo Dios. Solo tengan fe. Pero nosotros estamos diciendo, bueno, pero fe, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto esfuerzo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que sacrificar? No, solo tengan fe, que lo demás el Señor lo va haciendo. Obviamente, yo no estoy diciendo que entonces nos quedamos aquí relajados, no, pero lo primero que Dios nos está diciendo, solo tengan fe. Vamos a buscar aquí lo que nos dice Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, nosotros somos salvos por la gracia, ¿cierto? Que viene por medio de la fe. Es decir, que cuando nosotros tenemos fe, recibimos la gracia. Y esta gracia, ¿cierto? Esta salvación no es por parte de lo que nosotros hagamos, sino que es regalo de Dios, es don de Dios. No por obras, es decir, no importa a ustedes cuánto diezmen, no importa cuánto lean la palabra, no importa si se duermen en el culto o no, ¿cierto? No importa esas cosas. No es por eso que yo soy salvo. Porque si fuera por eso, yo podría gloriarme. Es que yo oro 3 horas al día, yo oro 24 horas al día, yo leo la palabra constantemente, ¿cierto? Podríamos decir eso. Pero la palabra nos está diciendo, no es por obras, sino por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Esto de pronto se nos olvida tantas veces, ¿cierto? Se nos olvida muchas veces y tratamos de hacer y hacer y hacer a ver si logramos algo. Y aunque parezca un tema tan básico y parezca un tema tan, no sé, tan repetitivo en estos días, es lo que más se le olvida a todo el mundo. Y por eso, ay, ¿será que yo sí soy salvo? Ay, pero es que yo no estoy haciendo esto o aquello.
o amenazamos a las demás personas. Pero ¿por qué no estás haciendo esto? Vas a perder la salvación y cuando venga el Señor entonces vas a estar frito, vas a estar perdido. Para el infierno te vas a ir. Y amenazamos a la gente porque no está haciendo. Cuando primero deben tener fe. Obviamente tiene que tener unos frutos y eso lo hemos visto muchas veces. Pero lo primero que debemos entender es que nosotros somos justificados por medio de la fe, no por medio de las obras. Y que nos quede muy claro esto. De pronto no tenemos muchas veces la oportunidad de hacer tanto énfasis en que somos salvos por la fe, únicamente por la fe. ¿Listo? Entonces, para que nos quede muy claro. Pero obviamente a veces es muy difícil porque el diablo ha puesto fortalezas en nuestras mentes. Y ahí es donde tenemos que volver a esta palabra que nos dice así. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿cierto? Es decir, nosotros andamos en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en este cuerpo, ¿cierto? Estamos en este cuerpo. Pero nosotros no militamos, nosotros no luchamos según la carne. Porque las armas, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, la forma en que nosotros atacamos y nos defendemos no es a través de métodos, no es a través de los pasos para vencer el deseo carnal, no. Sigamos leyendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, muros, ¿cierto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, el diablo va a tratar de poner muros, va a poner fortalezas, va a poner ideas, conceptos, sentimientos, emociones en nuestro corazón, en nuestra mente, acerca de Dios mismo, acerca de nosotros, acerca del prójimo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, derriba toda altivez, porque todos aquí somos muy altivos. El que diga que no es altivo ya está siendo altivo. Todos aquí tenemos argumentos en contra de la voluntad de Dios, todos. ¿Por qué no debo amar? ¿Por qué no debo perdonar? ¿Por qué esa persona tiene que pedirme perdón primero? Todos tenemos las razones, digamos, correctas para decir, bueno, es que esa persona tiene que venir primero donde mí. Es que esa persona es la primera que me tiene que llamar a pedir perdón. Todos tenemos razones y suenan muy razonables, muy lógicas en este mundo. Pero es ahí donde la palabra nos está diciendo, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento, toda acción debe ser llevada a la obediencia a Cristo. Todo lo que somos. Todo lo que somos. Partiendo de que nuestra salvación proviene de la fe. Pero si nosotros no somos capaces en este momento de creer, es que yo soy salvo, lleve ese pensamiento a Cristo. Si ustedes no son capaces de perdonar, de amar, si ustedes creen que tienen la razón en todo, lleven ese pensamiento a Cristo y esa altivez a Cristo. Todos debemos hacer esto, todos, empezando por mí. Todos nosotros debemos llevar todo nuestro ser a esa obediencia a Cristo. Entonces, en conclusión, lo que la palabra nos está diciendo es, pongámonos el yelmo de la salvación. Ya hablamos acerca del cinturón de la verdad, es la verdad que es absoluta. Pongámonos la coraza de justicia, pongámonos el calzado del evangelio de la paz, tomemos el escudo de la fe y hoy la palabra nos está diciendo, pónganse el último, digamos, elemento de defensa que es el yelmo de la salvación. El yelmo que nos está diciendo, no permitan que el diablo juegue con sus mentes, con sus ideas, con sus conceptos. Y ante todo, no permitan que el diablo les haga dudar de su salvación. No permitan que el diablo juegue con la idea de que nosotros para ser salvos tenemos que hacer, no. Debemos ponernos el yelmo de la salvación y tener la fe de que únicamente por la gracia
que obtuvimos por las obras de Cristo, somos salvos. Listo, vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos permita tener bien puesto ese yelmo de la salvación. Vamos a pedirle al Señor que todas esos conceptos, ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, sentidos erróneos que tenemos acerca de Dios. Es que Dios es muy bravo. Es que Dios no me ama. O es que Dios es Barney. Dios es como un Barney. Esas ideas erróneas. Es que hoy yo no siento orar. Es que hoy yo no siento que Dios me ama. Que Dios cambie esas ideas erróneas. Que el día de hoy el Señor cambie las ideas, los conceptos, las emociones erróneas que tenemos acerca de nosotros. Es que yo soy tan malo que Dios no me puede amar. Es que ¿cómo voy a ser yo un hijo de Dios? Es que yo sí soy un inútil. Es que yo sí no sirvo para nada. Es que la sangre de Jesús no puede en contra de mi pecado. Es que ¿cómo voy a ser yo un hijo de Dios? Que el Señor cambie eso. Que el Señor también cambie los conceptos, las ideas, los sentimientos, las emociones erróneas que tenemos acerca de nuestros familiares, acerca de nuestros hermanos en la iglesia. Es que esa persona es muy pecadora. A esa persona yo no creo que sea salva. Esa persona yo no creo que tenga el Espíritu Santo, porque yo sé, yo puedo ver detrás de la decepción, yo puedo ver detrás del engaño de esa persona. Algún día el Señor va a revelar. Yo sé que esa persona está tramando algo. Esa persona sí es pecadora, sí es mala. Esa persona debería pedirme perdón. A esa persona sí es orgullosa. Una persona cristiana no piensa así. Una persona cristiana, una persona que conoce a Cristo, lo que piensa es, esa persona es pecadora, yo más. Yo soy el primer pecador, voy a ir a pedir perdón. No importa que esa persona me vaya a dar en la otra mejilla. Voy a pedir perdón, no a quedar callado. Yo voy a solucionar las cosas. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo. No es buscar quién tiene la razón. No es buscar la remuneración del otro, porque el que remunera va a ser Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que cambie todos esos conceptos y esa lógica del mundo que nosotros traemos a Cristo y pensamos que así es como tiene que funcionar Dios, porque no es así. Listo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre